Bueno, un saludo muy afectuoso a todos los presentes. Es un gusto estar de nuevo acá en la universidad, donde además estuve más de 10 años como profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho Público. Y siempre es hablamos con el doctor Yesid, siempre es un gusto retornar, y ya casi retornaremos paulatinamente este ejercicio público que se ha venido haciendo. Doctor Yesid Reyes, es un placer estar acá, nuestro director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad, a todos los ponentes nacionales, internacionales, docentes, estudiantes, demás asistentes que nos acompañan el día de hoy, querido Jorge Perdomo, ex vicefiscal general de la Nación, gran amigo, también un saludo muy afectuoso. Hoy yo creo que es un día importante, y lo decía hace un momento, dentro del ejercicio de lo que se presentó en las jornadas internacionales de derecho penal, en torno al homenaje al pensamiento del profesor, jurista, magistrado, el doctor Alfonso Reyes Echandía. Decía hace un momento que era muy importante porque uno de los esfuerzos del profesor Reyes Echandía fue tratar de poner en términos simples algo que era tremendamente complejo, y era la dogmática penal. Normalmente en estos ámbitos era muy difícil, o es muy difícil, encontrar esa capacidad sucinta que él tenía para poder abordar los diferentes aspectos, y creo que eso es una virtud profunda, porque cuando uno es capaz de abordar temas complejos de una manera tan clara y tan precisa, pues termina ayudando enormemente al ejercicio de la interpretación jurídica, sobre todo en campos como la dogmática penal. Yo creo que a lo largo de este importante congreso, ustedes han estudiado y se ha estudiado aspectos fundamentales del pensamiento del profesor Reyes. Yo creo que esa idea la voy a tratar de plasmar en dos partes dentro de mi presentación. En una primera parte realizaré una pequeña síntesis de la obra del profesor Alfonso Reyes Echandía y su legado en las ciencias penales colombianas, y en una segunda parte destacaré la importancia que sigue teniendo la dogmática jurídico-penal, a la que el maestro Reyes tantos valiosos aportes hizo, aún en vigencia del sistema procesal penal acusatorio, particularmente en lo que atañe a la tarea que a diario realizan los fiscales delegados. Sobre la síntesis, ustedes llevan ya discutiendo sobre los diferentes aspectos, pero quisiera simplemente decir que, como lo dije inicialmente, el derecho penal colombiano le debe mucho al maestro Alfonso Reyes Echandía. Sus aportes a la dogmático jurídico penal fueron notables, en obras generales como su Derecho Penal, parte general, que en su momento fue una auténtica Biblia, un documento de consulta, un documento que utilizábamos todos en los diferentes cursos, e incluso en el ejercicio de la función judicial. Era muy importante, y es muy importante, ese texto que sigue teniendo vigencia. Yo recuerdo en el año 2003, siendo fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la Nación, que habían esas discusiones penales de dogmática por parte de algunos funcionarios y compañeros míos en la Fiscalía, y básicamente siempre se terminaban las discusiones diciendo: ¿y qué dice el maestro Reyes Echandía sobre esto? O sea, en el fondo siempre ha habido una dinámica muy importante, no solamente en el campo del derecho penal general, sino también en sus monografías que se siguen reimprimiendo sobre tipicidad, sobre antijuridicidad, sobre imputabilidad, sobre culpabilidad, sobre punibilidad, en las cuales puede encontrarse un tratamiento más profundo de los temas que exponía de forma mucho más elemental en el Tratado de Derecho Penal General. También incursionó con éxito en el ámbito de la criminología y en la política criminal,
con obras como Criminología, e incluso realizó estudios de historia del derecho, que además fueron leídos también a profundidad aquí, incluso en la cátedra que yo tuve de historia del derecho, tanto en maestrías como en doctorados, o en el doctorado de derecho, se podía y utilizábamos algunos de esos textos relativos a la historia del derecho. Escribió un diccionario de derecho penal, y esto sin contar la infinidad de artículos que escribió y de conferencias que impartió sobre diversos temas del derecho penal general, del derecho penal especial, del derecho procesal penal, de la criminología y de la política criminal. Si se trata de identificar la escuela penal, que tenía afecto el profesor Reyes Echandía, uno podría decir que el causalismo jugó un papel importante. De hecho, fue con Reyes Echandía como la dogmática penal causalista llegó en Colombia a su máxima expresión, en vigencia de un código penal obsoleto como el del 1936, que respondía a la lógica de la escuela positivista, naturalista italiana de Lombroso, de Garofalo, de Ferri. Autores como Bernardo Gaitán Maecha, Luis Carlos Pérez y el mismo Reyes Echandía empezaron por primera vez en el país a escribir sobre acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, es decir, a introducir la dogmática jurídico-penal alemana. Este nuevo pensamiento penal colombiano supuso un auténtico cambio de paradigma y se tradujo finalmente en un nuevo código penal como el de 1980, que en su momento constituyó un inmenso avance, pues se dejaba de lado a nivel legislativo la escuela positivista italiana y su peligrosismo, y se abrazaba la dogmática penal alemana y su racionalismo, particularmente la dogmática penal, que aunque ya por esos días estaba en el tema del causalismo superada en Alemania, para los colombianos era toda una nueva. Con Reyes Echandía se demostró en este país que la teoría del delito tenía utilidad práctica. Si bien Reyes Echandía bebió de las fuentes de autores extranjeros como penalistas alemanes que empezaban a ejercer influencia en Colombia y Latinoamérica, de italianos que aún dejaban de sentir su influjo, no fue un mero receptor del pensamiento penal foráneo. En efecto, Reyes Echandía trabajó arduamente para desarrollar la dogmática jurídico-penal colombiana, basada en nuestra realidad social, que él supo estudiar muy bien a través de sus análisis criminológicos. Y es importante decir una cosa: la combinación de elementos académicos con un ejercicio de la práctica, con su mismo origen, que es un origen además profundamente colombiano, profundamente regional, hizo también o permitió comprender además al maestro Reyes Echandía la dinámica jurídico-penal en sus diferentes visiones. Luego de todo este trabajo llegaron al pensamiento penal colombiano otros y otras teorías de la propia dogmática penal germana, como el finalismo, como el funcionalismo. Luego vino otro código penal como el del 2000. Pero el legado del profesor Reyes Echandía se ha mantenido siempre vigente, porque este va más allá de sus magníficas obras de derecho penal y criminología, de un código penal o de sus providencias como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ahí, decía yo hace un momento, quiero rescatar algo que es importante, y es que estemos en el marco de la presencialidad en estas jornadas y bajo la tutela o bajo la dirección del doctor y profesor, su hijo además, Yesir Reyes Alvarado, actual director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad, externado, que se haya tomado también la posta de su padre en ese ejercicio, para poder también poner y sacar de los entresijos y de los olvidos al maestro Reyes Echandía en el ejercicio del derecho penal. Un gran homenaje además que se le hace, y creo que es importante para mantener vigente su pensamiento. Ahora bien, un segundo aspecto frente a la importancia actual de esa dogmática jurídico-penal en vigencia de un sistema como el nuestro, como el sistema procesal acusatorio, particularmente lo relativo a la función de los fiscales delegados, quisiera decir que la importancia de la dogmática jurídico-penal en las circunstancias en las que vivimos es trascendental. Uno, con la implementación de este sistema acusatorio,
y con las discusiones que se han venido dando, incluso ustedes lo han visto, en donde tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han puesto sobre la mesa planteamientos sobre qué casos corresponden a la Ley 600 o qué casos corresponden a la Ley 906, y se generan discusiones muy importantes en torno a los mecanismos que incorpora la Ley 906 en el marco de lo procesal penal. Pues obviamente la dogmática penal parecería ser excluida de esas grandes discusiones. Parecería que estamos viviendo una especie de discusión sobre los diferentes institutos procesales, en el marco, por supuesto, de la aplicación del principio de oportunidad o de los mecanismos de negociación que se hacen con la Fiscalía General de la Nación, o las mismas decisiones sobre o el logro de algunas de la Fiscalía General de la Nación cuando se logra que se acepten cargos y se obtengan sentencias anticipadas, o las discusiones sobre el otorgamiento o no de medidas de aseguramiento, o si estamos hablando de la necesidad de establecer mecanismos y medidas de aseguramiento que sean privilegiadas frente a la medida privativa de libertad en centro carcelario, que ha sido también una discusión que hemos tenido a propósito de las discusiones en los centros, en las discusiones sobre política penitenciaria, que ha sido una constante dentro de la jurisprudencia colombiana, especialmente cuando se habla del estado de cosas constitucionales derivado de lo que ha señalado la Corte Constitucional. Y entonces parecería que todas esas discusiones están atadas al mundo del procesal, del derecho procesal penal. Esto también ha llevado a algo que me parece fundamental también y que yo rescato, y es que hoy los colombianos han podido ver audiencias en tiempo real. Hemos sacado el derecho penal de los juzgados y se lo hemos entregado a los colombianos para que la gente observe también el ejercicio de la acción penal en el marco también de una publicidad que se requiere y que por supuesto se ha logrado gracias también a los instrumentos de la Ley 906. Pero eso no significa que tenga que ser mirado de esa manera el derecho penal desde el punto de vista de su concepción. Porque no existe un derecho penal sin contenido, y el contenido lo da justamente la dogmática penal. Sin dogmática penal no hay resultados efectivos en la administración de justicia por parte de los defensores, de los fiscales, de los jueces. El contenido es tremendamente importante. Claro, las formas son vitales y creo que todos los días innovamos de diferentes maneras. Estamos o no estamos de acuerdo. Tenemos un sistema dual procesal que es un sistema complejo, donde se aplica la Ley 600, por ejemplo, en casos de investigación a los senadores y representantes en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y al mismo tiempo tenemos en un sistema de aforamiento lo relativo a la comisión de acusaciones, pero tenemos al mismo tiempo un sistema que es la Ley 906 en casos que por una temporalidad surgieron y que tiene la Fiscalía General de la Nación en el marco de sus competencias, y que la Corte Constitucional hace un par de días en una decisión dejó intacto ese sistema a la luz de la interpretación que se hizo por parte de la Corte Constitucional y del magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez. En el campo del derecho penal, por supuesto, entonces, esa concepción del delito como acción o conducta típica, antijurídica, culpable, que está consagrado en el Código Penal en su artículo 9 y que impregna el Código Penal y el Código de Procedimiento, hace que sea fundamental entender lo que acabamos de hacer en estas jornadas. Porque requerimos un derecho penal con contenido, y el contenido no lo da otra cosa que profundizar en esta dogmática y la comprensión del fenómeno penal
para después también entender muy bien el fenómeno criminal. En ese sentido, por supuesto, algunos de los elementos fundamentales que rodean ese sistema procesal penal con dogmática son los relativos a establecer y elaborar programas metodológicos de investigación, elaborar teorías del caso después de que se ha desarrollado ese programa metodológico de investigación, para formular imputación y concretamente para construir inferencias razonables de autoría y participación en la cual ella se funda, elementos que están en el artículo 287 de la ley 906 del 2004 y los hechos jurídicamente relevantes que lo componen. Para solicitar una medida de aseguramiento, pues para ello se requiere persuadir a un juez de control de garantías para demostrar esa inferencia razonable de autoría o participación. ¿Cómo se puede persuadir sin contenido? El contenido, por supuesto, lo da un conocimiento profundo de los hechos, pero un conocimiento profundo de una dogmática que le permite a uno construir esa inferencia razonable de autoría y participación. Para aplicar los principios, en el principio de oportunidad, toda vez que muchas de las causales para hacerlo tienen fundamentos dogmáticos, y es necesario presentar y tener una filigrana jurídico-penal y dogmática para poderlo hacer. Hoy el derecho penal no solamente está compuesto de estos elementos de dogmática, sino al mismo tiempo es necesario entender que el derecho constitucional también está jugando un rol trascendental dentro de la interpretación jurídico-penal, donde los test de proporcionalidad terminan siendo aplicables dentro de los principios de oportunidad que se firman por parte del fiscal general de la Nación y de los análisis jurídico-penales que se hacen en los diferentes despachos, o sobre la solicitud que hace el fiscal del caso al despacho del fiscal general de la Nación en los casos en donde se aplique conforme a las cláusulas específicas el principio de oportunidad en un caso concreto. Para presentar el escrito, para solicitar una preclusión de investigación, ya que todas las causales tienen fundamentos dogmáticos. Para presentar el escrito de acusación y particularmente para construir la probabilidad de responsabilidad penal en calidad de autor o partícipe en la cual ésta se funda y los hechos jurídicamente relevantes que la componen. Para solicitar las pruebas toda vez que la argumentación de la conducencia, pertinencia y utilidad de estas depende de la teoría del caso adoptada. Para presentar los alegatos de apertura y de conclusión durante el juicio oral, para impugnar a través de los recursos ordinarios o extraordinarios la sentencia que resulta adversa a los intereses que se representan. Yo sé que probablemente son obviedades que simplemente uno pone sobre la mesa, pero siempre yo he creído que es necesario las obviedades ponerlas sobre la mesa, porque normalmente cuando uno las deja de poner sobre la mesa, desaparecen de las discusiones. El derecho penal hoy es un derecho penal que tiene que ser comprendido de forma, con una visión diversa, con una visión además incluyente dentro de las diferentes visiones. Aquel que entiende el sistema procesal sin o careciendo de una visión de dogmática no va a comprender el derecho penal. Y ahí el rol del maestro Reyes Echandía sigue siendo fundamental. Y es difícil uno seguir hablando de textos cuando estos fueron escritos hace 40, casi 50 años. Pero son textos que uno diría son fundamentales para que los elementos básicos de las estructuras de la dogmática se sigan comprendiendo, con los movimientos, por supuesto, que ha tenido la dogmática alemana, y en esto, pues, personas como el doctor Perdomo, que hizo su doctorado en Alemania, justamente dándole vueltas a todo eso, pues saben mucho más que yo sobre estos asuntos y se pueden explicar, pero los desarrollos fundamentales que se han tenido sobre esos primeros elementos que planteó el doctor Reyes Echandía son esenciales.
Se concluye así que esta dogmática jurídico-penal que ustedes discutieron, analizaron en estos días, está viva, está vigente, es necesario estudiarla. Probablemente está más viva dentro del sistema penal acusatorio que tenemos hoy, tal como lo ha comprendido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, incluso en asuntos que son del corazón del sistema, como la legalidad de los preacuerdos y de las negociaciones. En este modelo procesal es fundamental para las partes contar con herramientas para litigar adecuadamente y lograr resultados valiosos dentro de la dogmática jurídico-penal. Volver a las ideas del doctor Reyes Echandía puede ser una vía para conciliar la influencia de una dogmática penal estricta con el dinamismo y pragmatismo que promueve al menos conceptualmente el sistema penal acusatorio. Y por supuesto, con la eficiencia de la investigación y el ejercicio de la acción penal, porque en este punto la labor de la Fiscalía General de la Nación y del Fiscal General de la Nación es la de conciliar otro aspecto que se sale de esta visión netamente dogmática penal y del ejercicio de esa dogmática frente al sistema penal acusatorio, y es la comprensión del fenómeno criminal. Una comprensión del fenómeno criminal que hace que estemos atentos a lo que ocurre en el territorio nacional, que hace que tengamos que aplicar figuras de itinerancia, de articulación entre las diferentes entidades y de asociación de iniciativas investigativas, porque dentro de la entidad, dentro de la Fiscalía General de la Nación, no había diálogo entre las direcciones seccionales, las direcciones nacionales, no había diálogo entre el trabajo de los delegados nacionales y de lo que se ha venido haciendo en los diferentes lugares del territorio nacional, donde hemos hecho duplicidad investigativa y no lográbamos efectos investigativos que han venido transformando la metodología investigativa en la Fiscalía General de la Nación. No todos los delitos se investigan igual, como no todos los delitos y no todos los casos se defienden igual. En ese sentido, hemos venido transformando la dinámica de la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía hable con resultados, para que la Fiscalía hable con la misionalidad, para que el Fiscal General de la Nación no fuera lo que ocurrió durante muchísimo tiempo también, un actor que hablaba de todos los temas y que no se focalizaba en lo único que tiene que hacer, y es en la misionalidad de la entidad, para efecto de que podamos entregar una entidad fortalecida, cumpliendo el periodo completo, haciendo la tarea de que la transición que se presente es una transición institucional, y dejando de presente que más allá de las instituciones, más allá del ejercicio del fortalecimiento de lo público, no nos queda. Que lo más importante aquí es el de tratar de conjugar todos esos elementos, un conocimiento profundo de la dogmática que hoy ustedes han venido estudiando y han venido repasando, si se quiere, con los resultados y con lo que se hizo por parte del doctor Reyes Echandía, con todas las dinámicas jurídico-penales que implica también el sistema acusatorio, y con una visión gerencial inteligente para poner todos los funcionarios en el marco de la liderazgo, de la articulación, de la asociación y por supuesto de la priorización como elemento central derivado del decreto 016 del año 2014 en la Fiscalía General de la Nación. Vuelvo y digo, doctor Reyes, un gran gusto estar acá, gran homenaje a su padre, gran homenaje que usted le está haciendo el día de hoy, con una comunidad externadista y con con los penalistas además que se encuentran presentes, y al mismo tiempo un homenaje para decir que a pesar de que su voz fue ahogada con violencia, con sangre, con violación de los derechos humanos, aquel día infausto de noviembre del año de 1986, su memoria sigue vigente y sigue vigente en la memoria de todos los colombianos, 85, de todos los colombianos. Muchísimas
Gracias y es un placer estar acá.